Bueno, buenos días y bienvenidos de nuevo a esta convocatoria, en esta mesa redonda, este panel que con motivo del 50 aniversario de nuestra Facultad de Teología pues estamos organizando. Y bueno, quiero dar la bienvenida a los decanos que nos acompañan. Ahora estábamos hablando que los finales de curso son tremendos en cuanto a reuniones, a encuentros y bueno, y a veces pues vamos poniendo más. Os agradezco muchísimo este hueco en las agendas a Francisco García Ramírez y Joan Torra, que han querido compartir con nosotros esta sesión y esta reflexión que creo que es muy pertinente, es decir, la teología en la España del siglo XXI. La verdad es que daría para un congreso, pero bueno, vamos a escuchar también lo que nos sugieren, las aportaciones, y bueno, que nos ayude también a nosotros como Facultad de Teología, y no solo nosotros como Facultad de Teología, sino los que estáis estudiando o los que nos dedicamos también a la teología, pues qué retos tenemos y qué retos tenemos en concreto en la España del siglo XXI. Y reiterar la bienvenida, el agradecimiento, y ya sin más le dejo la palabra al profesor Mariano Ruiz, que va a presentar a los ponentes y a la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Yo también me sumo al agradecimiento del decano a todos vosotros que asistís a este último panel de comunicaciones de los que hemos celebrado para conmemorar el 50 aniversario de la facultad. La gratitud a los tres decanos que hoy nos acompañan. Bueno, pues para este último panel comunicativo, ¿no?, cuyo tema es ¿qué palabra puede aportar la teología a la España del siglo XXI? Yo creo que si el tema del anterior panel comunicativo, que si recordáis era los nuevos lenguajes de la teología en las coordenadas del mundo contemporáneo, ponía en relación teología y lenguaje, que son realidades, digamos, que se constituyen mutuamente, porque decía el profesor Tur cuando lo presentaba que incluso la teología que pretende ser apofática necesita el lenguaje para decir que es apofática. Yo creo que este último panel comunicativo lo que intenta poner en relación es teología e historia y teología. Y ambas también tienen una relación, creo yo, no solo mutua, sino podríamos decir nativa, ¿no? La historia, lo sabemos bien, es el gran locus theologicus, ¿no? Podríamos decir que es el alma mater de la teología. La teología, en el fondo, es en la historia, donde aprende a escuchar la voz de Dios, a discernir los signos de su presencia y de su actuación salvadora. Pero a la vez, la teología pretende ser una palabra iluminadora también para la historia de cada momento, ¿no? Así que entre ambos existe una relación de mutua implicación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que supuso la teología de San Agustín en un tiempo, digamos, de crisis, de derrumbamiento de toda una época que era el mundo grecorromano. Lo que supuso de luz, ¿no?, esa teología agustiniana para comprender aquel momento. O mucho tiempo después, en el siglo XVI, lo que supuso la reflexión de los grandes maestros de la escuela de Salamanca, en aquel momento que alumbraba también un nuevo mundo, una nueva humanidad incluso, y fundaron el derecho de gentes, que ha sido tan decisivo después, ¿no? La pregunta de hoy es si hoy, aquí, en la España del siglo XXI, de este primer cuarto del siglo XXI, la teología puede seguir aportando algo, esa palabra iluminadora, a la realidad histórica, social, económica, política que nos toca vivir. Bien, pues para responder a esa pregunta, no la voy a responder yo, sino nos va a ayudar la reflexión de los tres decanos que hoy nos acompañan. Paso a presentar, les iré presentando por orden de intervención, ¿no? El primero en intervenir será don Francisco García Martínez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Él es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Algunos de los aquí presentes somos además testigos de ello. Podemos certificar que efectivamente presentó su tesis y la defendió allí, ¿eh? Una tesis además muy sugerente, como su pensamiento es muy sugerente, ¿no?, en la cual él hacía una propuesta, digamos, de soteriología a partir de la obra del autor francés René Girard, con el padre O'Collins. Bueno, pues es doctor en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma, es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, enseña Cristología, enseña Misterio de Dios, pero también su trabajo, digamos, intelectual no solamente lo ha desarrollado en el ámbito académico, universitario, sino también lo ha puesto al servicio del trabajo pastoral.
Él es sacerdote de la diócesis de Zamora y pues ha colaborado en la confección de materiales para la formación permanente de los sacerdotes, también para la formación de los laicos. Ayuda al equipo, no sé si todavía, pero ayuda al equipo sacerdotal de Toro, ¿no? en las misas dominicales, acompaña a grupos de laicos, tiene también una intensa labor pastoral, ¿no? En cuanto a sus publicaciones, yo de las que he estado viendo, pues destacaría dos porque pienso que tienen más relación con el tema, ¿no? del panel comunicativo de hoy. Él decía hace poco en una revista del clero valentino, en una entrevista que le hacían, que él pretende una cristología teológica y terapéutica, ¿verdad? Y yo creo que esa idea, ¿no? de una cristología terapéutica que pueda aportar la palabra de la teología algo de luz, ¿no? al contexto donde nos toca vivir. Bueno, pues yo destaco dos publicaciones que me han llamado la atención. Una es un libro, El Cristo Siempre Nuevo, publicado en SIG en el año 2019, La posición del contexto en la cristología. Y el otro es un artículo del año 2023 en la revista Nova et Vetera, Un mundo de tristeza e ira, una promesa de alegría y reconciliación, una lectura bíblica de la sociedad paradepresiva. Yo creo que esto, para mí, ilustra ese objetivo suyo, ¿no? de una cristología teológica y terapéutica. Bueno, pues no me extiendo más, dejo la palabra a Paco y escuchamos su reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. En principio quiero felicitar a la facultad por los 50 años y desearles lo mejor para los próximos. Voy a empezar con una cita de un artículo que escribió Guesset al final de su vida, que se titula Elogio de la teología. Un artículo que se publica como primer capítulo del libro La teología, que está publicado en Sígueme. Bien, Guesset decía: no estoy seguro de que el siglo XXI, como afirmaba Margot, vaya a ser fácilmente el del regreso de Dios o de los dioses. Creo más bien, con Ernst Jünger, que solo sucederá un poco más tarde o más lentamente este regreso. De lo que sí que estoy seguro es de que el siglo XXI será teológico y preparará así el regreso de Dios. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Vamos a entrar en un contexto de pensamiento donde Dios va a seguir desapareciendo. Si ya ha desaparecido mucho y nos pensamos que ha desaparecido, no solo de la sociedad, sino del pensamiento, del imaginario con el que nos enfrentamos a la realidad, también el imaginario de los creyentes, lo cual es peor. Esto va a seguir pasando. En el cambio de época en el que estamos, hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. Una es lo que se llama el nihilismo, que es la falta de absolutos no creaturales. Porque absolutos creaturales hay muchos, por todas partes. Pero la falta de absolutos no creaturales. La falta de la referencia de una instancia última de Dios. Y esto ha generado una política humana, no política de políticos, sino política humana de la funcionalidad inmediata. Estos dos horizontes creo que están incidiendo en la forma de situarse ante la vida y también están incidiendo en la forma del pensar teológico. La solución entonces no viene por dos formas que quieren responder a esto. Una es la escolastización y otra es la devocionalización de la fe. La primera es convertir un espacio de pensamiento, crear un espacio de pensamiento claro y distinto, con conceptos donde uno puede situarse con tranquilidad en la realidad. Bien, esto ha pasado en otras épocas de la historia y es normal porque todo ser humano tiende al orden y necesita un cierto orden para vivir. Esto es normal. Pero cuando este orden se cierra, lo que sucede es que deja fuera parte del mundo. Yo creo que esta es la situación en la que estamos más o menos ahora en una parte muy importante de la Iglesia, en una neoescolastización post-vaticana. Bien, creo que es necesaria una cierta escolastización, pero no es el remedio. El siguiente es la devocionalización, que es lo contrario, crear un mundo, un espacio de devociones donde parece que la religión, nuestra fe, funciona y es demandado. Pero sucede lo mismo. Sucede que crea un mundo paralelo al mundo total. Y por tanto,
no termina la fe por ser una fe sacramental, es decir, que lo abarca todo significando lo último. En el fondo diría que estamos como Frodo Bolsoi o Bilbo Bolsoi cuando llegan los 13 enanos o cuando llega Gandalf con ellos. Toda la comarca es un sitio ideal para vivir. Es verde, las casas hay armonía entre las personas, todo va bien. Si todo es así y se puede vivir así, ¿por qué los hobbits tienen los pies tan grandes y la planta de los pies que es como de cuero? ¿Por qué? Si no les hace falta. Y todo lo que aparece en esta mitología del Hobbit y del Señor de los Anillos es el descubrimiento de que el Hobbit no está hecho para vivir en un mundo paralelo, donde no existe la verdad de la vida, donde no existen las dificultades, donde no existen las tensiones, donde no existe el mal. Y solo cuando sale con toda su dificultad, con todas sus tensiones, con todas sus contradicciones, encuentra su verdad última. Yo creo que esta situación es la que creo que se está dando ahora, pero uno no sale fácilmente. De hecho, lo primero que dice Frodo y lo primero que dice Bilbo es que no van a salir de allí. Y yo creo que esta es también nuestra situación. ¿Cuál es la respuesta? Y aquí entro ya en el tema. ¿Cuál es la palabra que aportaría la teología para esto? Dios. Yo creo que en esto hay que volver a una cierta concepción bartiana. Sin Dios no hay nada, Dios. Pero hacerlo no como alternativa, sino como lo hace Rahner. Dios en el centro como misterio último de todo, no de una parte, sino de todo. En este sentido, hay que venir a las palabras, a las fórmulas, a las estructuras, a los sistemas teológicos, pero también venir a las formas, a las estructuras, a las configuraciones de la fe y hacer arqueología. Pero no arqueología como siempre hemos criticado, es que se quiere imponer lo antiguo. No. En el sentido de lo que hablan más o menos los estructuralistas. Hay que ir a la verdad de las cosas, a lo último. O si queremos ir más allá de los estructuralistas, a los fenomenólogos. Hay que hacer una reducción, una continua reducción a la cosa. Decía Congar en un libro de antes del concilio al que añadió un último capítulo después para publicarlo, reeditarlo después del concilio, hablando del hábitus teológico, decía, el progreso, todo progreso, y por tanto, si queremos que la teología dé un paso adelante, ¿no? en este contexto, el progreso, que debería ser el objetivo y el resultado de los estudios superiores, consiste en pasar de las fórmulas prefabricadas a un conocimiento de las cosas, en pensar personalmente problemas reales. Yo creo que este es el reto justamente cuando los sistemas, la posmodernidad los ha hecho saltar por los aires, incluso los sistemas modernos. La posmodernidad los ha hecho saltar por los aires, ya nadie se siente a gusto, ni siquiera nosotros nos sentimos a gusto en un sistema, porque frente a todos los sistemas creamos nuestro propio sistema, que no es sistemático, es muchas veces sentimental, ¿no? Sentimental, muy subjetivo. Y por tanto hay que volver de continuo, no que no se haya hecho, porque todos los sistemas han salido de esta lectura, volver de continuo a las cosas. Y eso significa que la teología necesita exponerse. Necesita humildad, porque no tiene una respuesta para todos, no tiene para configurar, para que todo quede bien armado. Necesita sufrir, en el sentido de que no va a ser comprendida por el intento de entroncar todo en un horizonte global, que no es un sistema. Y tiene que ser propositiva y compañera. Eso significa que la teología tiene que ir donde se están discutiendo las cuestiones que nos pasan y que están pasando. Eso significa que hay que ir a la lectura de ensayos de los no creyentes y de los creyentes, y a lectura de la novela, donde se explicita
La novela lo que tiene como núcleo es que no es didáctica. La novela es lo que es. Los personajes de la novela no son como tienen que ser, son como son. Es decir, lo mismo que nosotros. Y por tanto, en la novela se ve bien cómo aparece un mundo que no tiene a Dios como contexto, pero ¿desde dónde? Yo creo que aquí hay que integrar la lectura de la escritura no como sistema, sino en una forma de novela. Es decir, donde los personajes son lo que son, no lo que tienen que ser. Pero siendo lo que son, entran en un horizonte que les hace intuir una plenitud no manejable, no definible del todo, pero que mueve, ¿no? Crea una especie de éxodo. En este sentido, creo que es necesario superar el marco académico del bachiller para la teología. Y creo que en estos momentos estamos en retroceso. Así como después del concilio, por la novedad de perspectivas, se recreó y hubo un momento de salir de una determinada forma escolástica de teología y hacer ensayos teológicos, en estos momentos estamos en una vuelta, entre otras cosas, no solo por la intención, sino por la estructura de los centros. Tenemos una multiplicidad tan grande de centros en los que solo se forma en la docencia de lo básico y no hay posibilidad de formar más porque no hay tiempo, porque los profesores de esos centros están en otras cosas. Esto es mortal para la teología, y es un problema estructural de España. Bien, por tanto, la teología del futuro o tiene personas dedicadas o diremos que es teología cualquier cosa que se escribe con el nombre de Dios. Creo que uno de los retos actuales es una teología que enseñe a leer la escritura en esta perspectiva. No la escritura como alma de la teología, esto es evidente, sino ahora la teología como alma de la escritura. Entrar en una perspectiva que nos ayude a encontrar un libro que es novelado fundamentalmente, que es metafórico fundamentalmente, a leerlo como un marco de comprensión personal. De tal manera que no nos da ideas para vivir, sino que crea un marco para vivir. ¿Por qué teológico? Porque es un marco unitario, es un marco en movimiento progresivo. Esto es la teología de los padres de la escritura, ¿no? Que hacen una teología en la que es toda una unidad, en una progresión, pero hay que superar determinadas lecturas de los padres que son, hoy por hoy, limitadas. Creo que además hay que hacer una teología teológica. En estos momentos, y en la entrevista que citaba Mariano, me preguntaban por qué temas. Yo creo que el problema fundamental es si esos temas están pensados teológicamente, porque fácilmente la teología entra en la discusión temática de las cosas desde los mismos presupuestos que están existentes en la discusión, en todos los temas: inmigración, ecología, feminismo, da lo mismo. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es llevar a Dios al centro, no frente a cada cuestión, out, sino en cada cuestión, lo que decía de Rahner. ¿Por qué? Porque sin la cuestión, sin cada cuestión, no existe Dios. Dios no existe en abstracto, no existe sin cuestiones que lo pongan en circulación. Uno no se puede relacionar directamente con Dios sin su vida, sin la vida de la sociedad, al menos con el Dios cristiano. Otra cosa es que Dios sea más y a veces nos haga entrar en un silencio absoluto donde no queda nada del mundo. Pero a la vez, sin Dios, toda cuestión implosiona hacia una idolatría anonadante que se autodestruye. Por tanto, una de las funciones o una de las misiones de la teología, creo que en estos momentos, es la de hacerse absolutamente teológica. Porque necesitamos una pastoral
teológica o teocéntrica. Teocéntrica, al menos esa es mi idea. En este sentido, esta mezcla de cuestión y Dios y cuestión, creo que es necesario salir de una pastoral sacral y de una teología sacral. ¿A qué me refiero? Necesitamos una teología sacramental. Cuando digo esto, no digo que no la haya. Digo que esta es la línea que yo veo central. ¿En qué consiste una teología sacral o una pastoral sacral? En convertir un espacio de la realidad en el espacio religioso frente a los otros espacios. Habitualmente pensamos así, porque esto es como la religiosidad silvestre, ¿no? Después hay que crear el jardín, pero la religiosidad silvestre es la que dice que Dios es una parte del mundo, la parte alta del mundo, pero funciona igual. Cuando nosotros creamos un submundo teológico con palabras teológicas, que en el fondo terminamos haciendo sudokus teológicos, pero no estamos hablando de la realidad. Esto es lo que decía Rahner, que le pasaba al final de su vida, cuando decía, el problema del teólogo es siempre uno de ellos, de los 4 o 5 que decía que el teólogo ha descubierto que Dios es el creador de todo y que Dios lo aúna todo en Cristo. Pero cuando viene al todo para hablar de ello, el teólogo siente que no sabe hablar de nada, porque no es competente en los espacios distintos. Bueno, aquí es donde se sitúa, yo creo, la teología sacramental. Esta teología sacramental no es aceptada sin más ni por los dirigentes o líderes eclesiales, ni por el pueblo. El pueblo se siente mucho más cómodo en una pastoral sacral, que diga, aquí está Dios, aquí esto es, y este es tu espacio. Yo te doy esto y tú me dejas esto. Esto es el movimiento actual que se está comiendo todos los espacios de las prácticas de la religiosidad popular. Otra vez. Es necesario, por tanto, que la teología se convierta en una teología del sacerdocio existencial, común, que es el continuamente obviado y rechazado. De que estamos más cómodos en el otro. Y termino. En este sentido, creo que es necesaria una teología que tenga en el centro en la metáfora, o una teología parabólica, no conceptual, no conceptual, pero que utilice los conceptos de forma metafórica, e incluso más allá de los conceptos, de forma metafórica. Lo que algunos llaman el estilo, ¿no? Que en algunas cosas no siempre me identifico del todo con esto, pero estamos aquí. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús es palabra de Dios, cuando nosotros pensamos en una palabra es una definición de un objeto claro y distinto. Si decimos que Jesús es parábola de Dios, estamos en otro mundo, porque las parábolas crean un contexto donde te introducen y te ayudan a percibir una realidad que solo existe si tú te implicas en ella. Esta es la cuestión. Esto es lo que haría que la teología se convirtiera en una forma es decir, no estoy, entender lo que digo, a favor de la teología, sino del pensar teológico. Y este es el reto grande, y con esto sí que termino, el reto grande de las facultades. No ofrecer teología, es decir, los conceptos básicos para que estés formado, para que te ordenen, para que tú laico sepas hablar del tema, sino generar un pensar teológico, una forma de mirar el mundo que ponga en circulación y que reconozca el movimiento de Dios en las cosas y el horizonte hacia donde las dirige. Para esto, evidentemente, termino con esto, hay que leer libros, no post. Hay que leer teología y leer novela, leer y rezar. Muy bien, pues muchas gracias, Paco, además por ajustarte exquisitamente al tiempo, ¿eh?
exquisitamente el tiempo. Bien, nuestro segundo comunicante de este panel, de esta mañana, es el padre Francisco Ramírez Fuello. Él es jesuita, licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, de la cual es el actual decano. En la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas se le imparte pues, distintas materias, ¿no? Cartas y epístolas del Nuevo Testamento, materias de espiritualidad tanto bíblica como ignaciana, también el Seminario de Síntesis Teológica, y entre sus publicaciones, pues yo, un poco viendo la lista de sus publicaciones abundante, pues también destacaría dos, ¿no? Que me parece que, bueno, pues que lo acreditan, ¿no? Como participante en este panel comunicativo por el tema de hoy, ¿no? Teología e historia, lo que puede decir la palabra que la teología puede aportar a la historia, ¿no? La primera de ellas es su tesis doctoral misma, ¿no? Que trata sobre el tema del reino de Dios en las cartas paulinas. Y el propio San Pablo lo describe así, el reino, ¿no? Y es el título del libro, Justicia, Paz y Alegría en el Espíritu Santo, el reino de Dios en las cartas de San Pablo. Está publicado en Verbo Divino del año 2005, ¿no? Y en el libro pues recoge los resultados de su tesis doctoral, en el cual en el fondo pone en relación pues este tema tan central en los sinópticos y también para la teología actual, ¿no? Todo el tema del reino con el pensamiento paulino. Yo creo que puede ser muy interesante. Y otra publicación suya que a mí me evoca el tema, ¿no? del panel comunicativo de hoy es pues una colaboración en una obra colectiva publicada en Sicilia en el año 2019. La obra colectiva se titula La Gioia della Verità, Francesco, la teología del Mediterráneo, y su capítulo, su colaboración es Nel cuore del carisma, fonte del rinnovamento de la teología. Bueno, pues escuchamos sin más preámbulo al padre Francisco Ramírez Fuello. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a estar hoy con vosotros y a compartir este rato, y felicidades a la facultad también por estos 50 años. Voy a intentar ser más bien sintético, para quizás así al final de un tiempito también para dialogar con vosotros sobre estas cuestiones, ¿no? Empiezo pidiendo disculpas, yo soy biblista, entonces perdón por ser biblista y perdón porque aquí un biblista hable de teología, ¿no? Porque soy decano, pero el ser decano no te da ciencia infusa y por tanto tengo mis limitaciones en este campo, ¿no? Bueno, ¿qué respondería, como digo, intentando ser sintético a estas preguntas que nos hacíais sobre... Bueno, una primera respuesta sería, la teología tiene que seguir siendo teología, es decir, tenemos que seguir estudiando seriamente y dedicándonos plenamente a la ciencia teológica. Sería la primera respuesta, ¿no? O sea, no podemos abandonar la teología en España. Me refiero al conocimiento profundo de las fuentes teológicas, bíblicas, antiguas, modernas, contemporáneas, la edición de textos, tan importante, la traducción de textos antiguos, o nuevas traducciones críticas, ediciones críticas de textos clásicos. Runner, de Lubac, que ahora están publicando las obras completas o no exactamente completas en español. Es decir, esto es fundamental. La teología no puede vivir sin el estudio profundo, serio. Runner no hubiera sido Runner si no se hubiera dedicado años a estudiar la teología patrística. Santiago Madrigal, eclesiólogo compañero mío que ha muerto recientemente, no hubiera sido un gran eclesiólogo si no se hubiera dedicado años a estudiar el conciliarismo, Juan de Ragusa, el siglo XIV, XV, etc. De ahí es donde viene toda renovación teológica, viene del conocimiento profundo de las fuentes, y esto no lo podemos olvidar. Tenemos una dificultad, o varias, ciertamente, en España, y no solo en España, creo que lo mismo ocurre en Italia y en otros países, ¿no? La merma de vocaciones al clero, que hace que haya una merma de vocaciones también a la enseñanza, tanto en religiosos como en clérigos. Los obispos difícilmente sueltan a seminaristas para que se dediquen a ser profesores de teología, incluso a veces hay cierta resistencia a enviarlos a estudiar a facultades. No vaya a ser que les convenzan que se dediquen a la teología y entonces prefieren que estudien, etc. Bueno, pues esto hay que cuidarlo, sin duda alguna. Pero hay que también pensar en que buena parte de los profesores de teología en un futuro
y medio al menos van a ser laicos, y tenemos que también que saber cuidar a este público. A este público tenemos que saber atenderles, tenemos que saber ofrecer oportunidades. Un laico necesita becas, necesita ayudas, necesita ánimo, necesita perspectiva, seguridades económicas, y todo eso es un reto para la Iglesia, para las facultades de teología y para la Iglesia, formar a laicos en esto. El laico actual tiende a formarse más bien en ciencias religiosas, orientado hacia la enseñanza media, o a veces son laicos que ya jubilados o ya en una cierta etapa de su vida hacen teología, pero un poco por hobby. Pero un laico joven que se quiera dedicar a formarse bien en teología para ser profesor, bueno, pues es una apuesta importante y difícil de tomar. En el encuentro de Posílipo, en el que participó el Papa Francisco en el 2019, el Papa Francisco en su intervención nos dijo: debe hacerse todo lo posible en los horarios de las facultades para que estudien teología no solo seminaristas y religiosos, también los laicos y las mujeres religiosas y laicas. Bueno, esto está ahí, ¿no? Segunda idea, la tomo del prólogo de la Veritatis Gaudium, que conocéis, creo, ¿no? La teología, dice ese prólogo, debe ser un laboratorio, emplea el Papa Francisco la palabra laboratorio, donde se escucha a la sociedad, se escucha a la cultura, a las personas, y se buscan respuestas desde el pensamiento teológico en metodología interdisciplinar. Francisco, el decano de Salamanca, también ha hablado de estas cosas, ¿no? No somos solo centros de enseñanza de la teología. Creo que es muy importante la enseñanza a religiosos, seminaristas, laicos, laicas, religiosas. Debemos ser centros de producción teológica, que no nos contentemos con transmitir del mejor modo posible lo conocido, lo sabido, la tradición teológica. Tenemos que crear teología. Les pongo un ejemplo y luego voy un poco atrás, ¿no? Hace poco el padre Ángel Cordovilla, profesor de teología dogmática, en comillas, ha publicado un libro muy interesante, muy bien escrito, Teología de la Salvación Cristiana, donde hace un recorrido por cómo en la historia de la teología se ha formulado qué es la salvación. La salvación como creación y filiación, la salvación como luz e iluminación, divinización, justicia, justificación, liberación, admirable intercambio, sacrificio, satisfacción, rescate y victoria. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿este lenguaje es significativo hoy? A las personas a las que nos dirigimos, a la sociedad en la que vivimos, hablarles de justificación, de divinización, de admirable intercambio, ¿les dice algo? Porque este lenguaje, de esto habéis hablado en el último panel, este lenguaje era significativo en otras épocas. ¿Lo es en nuestra época? ¿Estos lenguajes tienen la capacidad de transmitir la novedad, la esperanza y la alegría del Evangelio? ¿O cómo tenemos que reformularlo, ¿no? Ahí está buena parte de nuestras preguntas, ¿no? Y la pregunta sería: ¿en qué realidades estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si hacemos una historia de cómo la teología se ha ido adaptando al mundo, a la sociedad en que vivía, hay un historiador, Manolo Revuelta, que ya murió hace unos años, que él decía: hubo un primer momento, yéndonos a la etapa moderna, digamos, ¿no? Un primer momento donde la teología dialogó sobre todo con el humanismo, el Renacimiento. Siglo XV, XVI, XVII. Había que hacer a la teología comprensible ante un mundo que se interesaba por la literatura, por el latín, por las lenguas clásicas, el humanismo en general. Luego llegaron los siglos XVIII, XIX, donde la teología tenía que dialogar con la razón, fe y razón y fe. Todavía nuestras revistas se llaman así, fe y razón, ¿no? Había que dialogar con el idealismo, había que dialogar con la increencia, etcétera, ¿no? Luego llegó la etapa, digamos, finales del siglo XIX, siglo XX, donde quizás el interlocutor fundamental era la justicia. Movimientos sociales, el socialismo, el comunismo, renovaciones, etcétera, ¿no? Llegamos a Vaticano II, teología de la liberación, es decir, la justicia, es decir, una sociedad que busca justicia, que busca liberación, etcétera, ¿no? Claro, la pregunta es: ¿con quién dialogamos hoy? ¿En dónde estamos? ¿En qué sociedad estamos? Esto es lo que tenemos que hacer. Es
Es decir, tenemos que escuchar mucho, decía Francisco, tenemos que leer, tenemos que escuchar mucho a los filósofos. Yo apunto una de las cuestiones en las que estamos, una de las cuestiones, o algunas de ellas. Estamos en un momento de cambio brutal. No nos engañemos, estamos la digitalización, informatización, Internet, esto con la inteligencia artificial se ha acelerado. Sé que ese lenguaje ya lo conocemos, lo estamos oyendo todos los días, pero creo que no somos conscientes, y es que es muy difícil serlo, de a dónde nos lleva y cómo esto nos va a cambiar la vida. Dicen los que saben de esas cosas que cuando hay una innovación disruptiva, como en este caso es la inteligencia artificial, al principio la gente dice, uy, esto nos va a cambiar todo, porque es nuevo. Luego se dice, no era para tanto, y luego sí era para tanto, cuando nos damos cuenta de que era para tanto. El último libro de este filósofo francés, Éric Sadin, La vida espectral, lo acaba de introducir ahora al español, él utiliza la expresión el presente inminente, y parece un poco contradictorio, el presente inminente, porque ya está aquí, parece que va a llegar, pero ya está. Entonces la pregunta es si somos capaces de leer los signos de los tiempos en los que estamos. Mustafa Suleyman, uno de los creadores de OpenAI, que es ahora el jefe de la división de inteligencia artificial de Microsoft, publicó el año pasado el libro The Coming Wave, La ola que viene, y lo que dice en ese libro es que la ventana para hacer que la inteligencia artificial produzca más bien que mal, es decir, la ventana para evitar que las disrupciones culturales, humanas, antropológicas sean irremediables y sean negativas, es estrecha. Estamos en una ventana estrecha en la que podemos actuar para influir positivamente en esto. Y aquí creo, y esto sería un poco mi propuesta hoy, o una de ellas, creo que aquí la teología tiene mucho que decir. Tenemos que ponernos muy en serio a dialogar con la ciencia, con la tecnología, con los filósofos, abrir muchos espacios de diálogo para apoyar el que esta ola que está viniendo, que ya está, que ya viene, que ya nos está cambiando el modo de trabajar, de pensar, que ya está descorporeizándonos, llevándonos a un espacio virtual, que está minando ya las relaciones, que está minando la capacidad del ser humano para lo simbólico, para la memoria, para la creación. Tenemos que ponernos a dialogar con todos ellos para hacer que esto vaya bien y vaya mal. Y no vaya mal. El reto está en dos niveles, somos conscientes de eso en las facultades de teología, creo, ¿no? Hay un nivel pedagógico. Sois estudiantes, la mayoría de los que estáis aquí, supongo que estáis usando ya el chat GPT con cierta abundancia, ¿no? El que diga que no, pues no, puede que sea verdad, pero tendría mis dudas. Cuando seáis curas o ya lo sois o prediquéis, estoy seguro que en muchas homilías vais a echar mano del chat GPT, como muchos lo están usando. Chat GPT y todas estas inteligencias nos van a poner entre dos polos. O nos pueden hacer perezosos, dependientes de la inteligencia artificial, personas que hayamos sustituido nuestra creatividad, nuestras capacidades en función de, o sea, en aras de esta, ¿no? O nos puede potenciar enormemente la capacidad de creación, de trabajo, de productividad, en el buen sentido. Y aquí es donde vamos a tener el reto pedagógico, es decir, conseguiremos que esto nos haga capaces de llegar mucho más allá, de crear mucho más, de trabajar mucho mejor, o nos vamos a apoltronar en esta cómoda, en esta ficción de poder, porque hay una ficción de poder tremenda, ¿eh? Yo en este momento puedo crear unas imágenes como Van Gogh, puedo crear una ópera como Wagner, puedo escribir una novela al estilo de Tolkien, no estoy hablando imaginativamente, puedo programar un código informático como si fuera un ingeniero informático sin tener ni idea de informática, todo con la inteligencia artificial. Y eso me puede crear la ficción de que soy capaz de hacer muchas cosas. En realidad he renunciado a mis capacidades, lo he dejado todo en otro lugar. Ese es el reto pedagógico que tenemos por delante, y luego ese reto antropológico. Cómo apoyar a una sociedad, cómo intervenir, cómo dialogar para que el ser humano no sufra y no sienta el menoscabo de este reto en el que estamos. Bien, y la tercera cosa, ¿cómo voy de tiempo? Ya le quedan 7 minutos. 7 minutos. Y la tercera cuestión, que yo creo que es inevitable, y en el planteamiento que nos enviabais, creo, vivimos en una sociedad que
además del tema de la inteligencia artificial, tiene otros muchos retos. Es evidente que tenemos retos muy potentes, por ejemplo, el reto de la bioética, el reto de las nuevas formas de familia, el reto de las vivencias de la sexualidad, el reto de la identidad de géneros. Tenemos un montón de retos antropológicos, humanos, familiares. La eutanasia se mencionaba, el reto de inicio, fin de la vida, formas de reproducción, historias que no son nuevas, llevan ahí ya muchos años, las hemos estado trabajando. Yo creo que aquí tenemos una necesidad muy importante de reflexionar. Salvando, y aquí quizás lo que deberíamos recordar es la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Creo que la teología tenemos que tener esa libertad para pensar, para imaginar, para hacer propuestas teológicas que luego, sí, tendrán que ser discutidas en los foros, tendrán que ser presentadas ante el magisterio, tendrán que ser validadas o no validadas. Pero sin esa libertad para pensar, no hay teología. Sin esa libertad para crear, no hay teología. Creo que tenemos ahí el reto de ser escuchados como teólogos por la Iglesia. Creo que tenemos el reto de entrar en diálogo con los pastores, con los obispos, que nos escuchen, que dialoguen, que atiendan y que luego que ejerzan el magisterio que les corresponde, ¿no? Pero ciertamente aquí el reto es interdisciplinar. Yo les cito, y con esto voy concluyendo, en todas las cátedras, creo yo, relevantes en este aspecto de comillas, tenemos teólogos trabajando. La cátedra Francisco y Jana Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión de comillas, el codirector de la cátedra es un teólogo. En el Instituto de Migraciones de comillas tenemos a un teólogo colaborando. En la cátedra de bioética de comillas depende de los teólogos, depende de teología y es un sacerdote, un teólogo el que la lleva. La cátedra Martín Patino de la cultura del encuentro tenemos también 2 teólogos trabajando. Es decir, creo que el reto es estar presentes en las cátedras, en los foros, en la medida que podamos, donde se están jugando, se están discutiendo, se están creando estos problemas, porque ahí es donde podemos aportar. Podemos aportar y podemos recibir mucho, porque las preguntas nos van a venir muchas veces de la filosofía, de la ciencia, de la tecnología. Son ellos los que nos van a hacer preguntas y en el diálogo con ellos vamos a encontrar respuestas juntos. Bueno, como digo entonces, 3 cosas que yo quería decir. Una era la necesidad de seguir haciendo teología. Segundo, afrontar uno de los, creo, retos fundamentales de la sociedad contemporánea, que es los desafíos de la inteligencia artificial y la digitalización de un modo más amplio. Y tercero, afrontar con libertad, pero también en diálogo con el magisterio, los grandes retos de la ética y de la bioética que tenemos por delante. Muchas gracias. Pues muchas gracias también, padre, por la claridad, por la justeza en el tiempo, y presentamos ya al tercer comunicante de este panel de esta mañana, que es el profesor Joan Torra i Vidioc, actual decano de la Facultad de Teología de la Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona. Él es también miembro del Centre de Pastoral Litúrgica, pertenece al Consejo del Centre. Su formación es diplomado en Teología y Ciencias Patrísticas en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma y doctor en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña. Allí en la facultad es profesor de Patrología, pero también lo es en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona y los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas de Barcelona y de Vic, su diócesis, de la cual es sacerdote diocesano. Y también trabaja pastoralmente en la diócesis. Es párroco de la parroquia de Sant Pere y Sant Feliu de Vacassises, de la diócesis de Vic. Destaco también 2 publicaciones suyas que lo mismo me parecen, pues eso, interesantes y relevantes para el tema. Ya que hablamos de la palabra de la teología en la historia nuestra, de los españoles del siglo XXI, de la historia en general, pues San Agustín ha sido el autor que le estudió en su tesis doctoral. Y su tesis doctoral está publicada en Barcelona 2017, és La sacramentalitat de la Pascua en les cartes 54 y 55 de San Agustín, y un artículo que me ha parecido interesante porque es lo que yo decía al principio sobre lo que supuso la teología agustiniana para la comprensión de un momento crítico de la historia, ¿no? Que es un artículo que publica en 2019 en la revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, que se titula La doctrina de las dos ciudades, en Agustín de Hipona. Pues sin más preámbulo, damos la palabra al profesor Joan Torra i Vidioc.
Muchas gracias por la presentación. Una felicitación, me uno a la felicitación a la facultad por el cincuentenario, que sea fructífero y que dé fruto, que es lo que deseamos todos, y para esto estamos trabajando, de verdad. Y agradezco muchísimo la invitación, porque a mí estas cosas me hacen pensar. Porque para repetir no vale la pena. Entonces procuro siempre decir, me he planteado esto, pues qué es lo que me suscita a mí esta reflexión, y además en este caso incluso lo pasé al Departamento de Teología Sistemática diciendo, me han preguntado esto, tengo que hablar de esto, ¿qué puedo decir? Y tengo aportaciones de profesores de la casa, de Daniel Palau, sobre a partir de Vaticano II, pues cosas muy interesantes. Por lo tanto, a mí ha sido ocasión de diálogo, de pensar cosas y las voy a ofrecer, pero voy a contar una breve intromisión que ha habido en este momento de pensar, que es que el 29 de febrero, en el Ateneo Sant Pacià, invitamos al cardenal Tolentino, José Tolentino de Mendoza, el del Dicasterio para la Educación y las Universidades, a que viniera en un acto que hacíamos de reconocimiento al profesor Armand Puig, que ha pasado a ser el presidente de ABPRO, de la Agencia de Verificación y Promoción de la Calidad de la Santa Sede, y que venía de ser 8 años rector del Ateneo y 9 de decano, es decir, 17 años, y ha marcado muchísimo. Y entonces invitamos al cardenal Tolentino, además eran amigos, biblistas los dos también, o sea que, y invitamos al cardenal Tolentino. Y le dije yo directamente al cardenal Tolentino que viniera a hablar de lo que quisiera, que no queríamos darle trabajo, sino que hiciera lo que quisiera, hablar de lo que le saliera en aquel momento. Y un título muy sugerente, Biblia y poesía. Y dijimos, qué bien, qué maravilla, Biblia y poesía. Y además, él es poeta, o sea que, y tiene publicados libros de poesía. Y una semana justo antes, con todos los papeles impresos y con todo, llama, secretario, diciendo, el cardenal pide, digo porque lo dijo textualmente así, pide si puede cambiar el título de su intervención. Digo, claro que puede, o sea, solo faltaría que no podía, pero lo pedía, dice, no, si es que tenéis ya hecho el programa, lo teníamos, pero no se lo dije, o sea, que es igual, pues, ¿qué quiere hacer? Pues quiero hacer una reflexión sobre qué teología para nuestro tiempo. Y yo pensé, hombre, pues que venga a este panel, ¿no? Porque al fin y al cabo era exactamente la misma pregunta, ¿qué teología para nuestro tiempo? Y esto se entrometió en mi reflexión, y soy deudor ahora de esta reflexión, que la vamos a publicar porque él la llevaba, se notaba terminada de escribir, que dependía, él mismo lo decía, de la carta apostólica Ad Theologiam Promovendam, que dice el Papa en forma de motu propio, es muy breve, pero creo que vale la pena, y él dependía también de esto, dirigida a la Pontificia Academia de Teología. Y entonces ahí el Papa estaba diciendo qué tiene que hacer la teología, con lo cual entonces yo sumé mi pobre y pequeña reflexión a estos dos textos creo que importantes y recientes, con lo cual voy a hacer una combinación de estas cosas, sabiendo además que yo me dedico a los padres de la Iglesia, a la patrología y en especial a Agustín, con lo cual se me va a notar porque voy a decir cosas de los padres, porque yo siempre digo que los padres son aquellos que no pueden copiar. Claro, son los que empiezan la teología y no pueden copiar. ¿De dónde van a copiar? O sea, ¿de dónde van a copiar si no hay nada? No pueden preguntar a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ni pueden preguntar en ninguna parte, pues, qué es lo que tengo que decir ante esto, ante aquello. Es que no pueden ni preguntar qué libros son los inspirados. El tiempo patrístico es el tiempo de creación, de engendrar precisamente un hijo que se llama teología. Y se llama teología y liturgia y moral y pastoral y todo, pero engendran, y estos son el tiempo único y maravilloso de los padres de la Iglesia, que es lo que a mí me fascina de esta época de los padres. Y entonces ya voy a decir también en la conclusión que creo que estamos en un momento parecido, en el que sencillamente tendríamos que ser capaces de engendrar y no de copiar, porque para copiar ya tenemos ChatGPT, y en cambio para engendrar no. Y engendrar lo hacemos pensando y lo hacemos con nuestro esfuerzo y con nuestro diálogo y con el diálogo con el mundo, etc. Primero, ¿es necesaria la teología hoy?
No voy a citar fuentes ya, o sea, ya, lo digo porque estarán publicadas dentro de esto. Una está publicada, la otra lo estará dentro de poco. Claro, la teología hoy es mirada con un cierto o con un máximo escepticismo. Se tiene que hacer teología, te dicen desde fuera, porque se tiene que investigar una verdad que presupone ya la verdad. Claro, para hacer esto no hace falta la teología. La teología, por lo tanto, no hace falta, porque ya tiene la verdad. Y si la tiene, ¿para qué va a reflexionarla? ¿Para qué? Y desde dentro mismo, dentro de la Iglesia y de los mismos pensadores y teólogos, nos encontramos con dos posiciones que luego se ven también en la pastoral o en la práctica de la Iglesia. Unos creen poseer ya la verdad y como ya la poseo, pues solo puedo hacer que enseñarla, hacer catecismo, porque hacer teología. El día que, explicando padres de la Iglesia hace años ya, en la facultad un alumno, no sé si de buena fe o no, dijo: ¿y por qué tenemos que estudiar todo esto de los padres si ya tenemos el resultado? Y entonces yo quedé helado aquel día, de verdad. ¿Y ahora qué dices? ¿Qué contestas? ¿Qué contestas? Si ya tengo el resultado, ¿para qué tengo que estudiarme todo el proceso y saber por qué y saber qué se dice y tal? O sea, aquí no había ninguna pregunta de decir, pero es que en nuestro mundo quizá tendremos que... Y ese es el otro extremo. No cuenta una verdad, cuenta una acción. Lo que cuenta es lo que hacemos, la acción caritativa de la Iglesia, de presencia, esto es lo que cuenta. Y ante esta situación paulatina de la teología mirada y vivida con este cierto escepticismo, nos hemos encontrado con una época, creo yo, post-Vaticano II, en la que lo que ha predominado ha sido la pura ortodoxia. Hay que ser ortodoxo. Hay que ser capaces de repetir perfectamente todo aquello que sabemos que la historia ha ido fraguando, la historia precisamente, y por lo tanto tenemos que ser ortodoxos. Y pobre de ti que no lo seas, que te pases de una palabra, que no sé qué. Los decanos hemos tenido que pasar por el tribunal de ortodoxia de saber si para poder ser nombrados somos ortodoxos o no, y se han leído nuestras publicaciones, no sé a qué. Y las ortodoxias lo que acostumbran a consagrar son mediocridades. Claro, porque la forma de ser ortodoxo es no decir nada o no hacer nada, y entonces, claro, pasa a ser una mediocridad, y demasiadas cosas de estas tenemos en nuestra Iglesia, ¿verdad? De mediocridad, de no ser capaces de poder presentar aquello como algo presentable en nuestro mundo y tal. Creo que es uno de los retos que hemos tenido después de que terminaran aquellos grandes pensadores que hubo en el concilio y en el postconcilio. Ya no cito, han citado unos cuantos aquí, ¿verdad? Pero han terminado estos grandes pensadores y nos hemos quedado con ¿qué? Tenemos hoy estos grandes pensadores. ¿Cuáles son nuestros referentes a nivel teológico global? Estoy diciendo, y no digamos ya también en España. ¿Qué ha pasado entonces? Que hacemos muchos estudios y muchas repeticiones doctrinales. Y cuando en la teología tienes el libro nuevo y dices, a ver, y cuando has repetido todo lo que ya sabemos y lo que hemos citado, todo lo que tenemos que citar y citarlo bien, uno dice, pero al final, ¿qué dices? ¿No? Cuando has citado lo que dice el magisterio, y el magisterio en algún momento creo que incluso ha abusado de su palabra, con lo cual ha llegado un momento que la teología dice, ¿y ahora qué hago? Entonces tengo que ir repitiendo lo que ya ha dicho el Papa. Pues ya me leeré lo que ha dicho el Papa, no hace falta que... me interesa saber lo que piensa usted. Segundo, la frase es del cardenal Tolentino y me sorprendió, porque lo dijo directo. Dice, sin teología no hay evangelización posible. O no hay evangelización. O sea, no hay evangelización. Porque la teología, ¿qué hace? Pues la teología, y aquí empezaba aquello de que a mí me gusta decir, de pensar, la teología es la que piensa esta palabra que hemos recibido, gracias a los biblistas, esta palabra que hemos recibido la piensa para dar luz a la historia humana. Por una parte piensa la palabra, que ilumina la historia humana, y por lo tanto tiene que pensar la historia humana a la luz de esta palabra. Y esto es un reto fascinante, porque entonces sí, tenemos que pensar la inteligencia artificial a partir de la palabra de Dios, y tenemos que conocer esta palabra de Dios, porque si no pondremos nuestra palabra. Y entonces tiene que ser capaz de participar de este montón de transformaciones culturales que estamos viviendo.
tiene que ser, Cardenal Tolentino decía, contextualizada. Si no hay contexto, esta teología sencillamente no sirve para nada. Y entra, siguiente punto, entra en crisis profunda la transmisión de la fe, de una forma radical, por lo menos ahí en casa, en Barcelona, Cataluña, la transmisión de la fe se ha roto y ha terminado, porque no hemos sido capaces de explicar teológicamente aquel evangelio, aquella palabra que nos viene de Dios, que ilumina el sufrimiento de los hombres y las cuestiones que se están planteando hombres y mujeres en nuestro mundo, y que son muy acuciantes. Y tenemos que ser capaces, otra vez, de entender que nos tenemos que encarnar, que tenemos que pasear en este mundo, que no puede ser algo separado, sino que tenemos que ser capaces de estar presentes en todos los conflictos que vive este nuestro mundo. Los padres de la Iglesia no se ahorraban de nada de esto. Les tocaba todo. Y cuando Agustín, en el año 410, hubo el primer saqueo de Roma, después ya de Nicea y de tener la paz y tal, la pregunta acuciante que le hacían los exiliados que bajaban de Roma al norte de África es decir, ¿qué es que Cristo no es capaz de hacer lo que hicieron los dioses paganos durante 800 años? ¿Y Roma sucumbido cuando estaba bajo la tutela de Cristo? Y Agustín tuvo que contestar 24 libros, La ciudad de Dios. ¿Verdad? Tuvo que contestar. No podía copiar, no podía repetir, tuvo que hacer esta teología de la historia, de su historia de este momento, y no está superado, ¿eh? Yo obligaría a que, lo decíamos antes, tomando café, a que los políticos leyeran. Y la ciudad de Dios seguro, es que no se puede entender si no es desde, ser capaz de vivir mi historia y de vivirla como teólogo que soy, aportando aquello que yo tengo, que es esta palabra de Dios, que no me da ningún poder ni ninguna seguridad, porque me lleva a Dios, y es Dios el que no lo pronunciará nadie más en este nuestro mundo, lo pronunciamos nosotros, somos nosotros los que tenemos que ser capaces de pronunciar esta palabra, interviniendo ahí donde están los hombres, ¿verdad? Que no somos algo separado, y si lo somos, no servimos para nada, y lo que no sirve para nada, no sirve para nada. Siguiente. Luego, yo creo que la teología tiene que entrar en una dinámica sapiencial. O sea, la dinámica de estudio tiene que estar, pero luego tiene que ser capaz de manifestarse como sabiduría, como maestra, mater et magistra, como maestra, como lugar de sabiduría. El Papa Francisco esto lo ha dicho varias veces y a mí me gusta muchísimo, porque representa que no tenemos respuesta para casi nada, pero somos capaces de reflexionar con casi todo el mundo, excepto en las situaciones en las que se crea violencia o injusticia, ahí no podemos hacer nada. Pero ser capaces de pronunciar una palabra digna de ser escuchada, que es de sabiduría, en el pleno sentido de la palabra sabiduría, que es capaz de comprender todo y de estar en todo, que piensa este mundo y desde la debilidad lo conocemos y no lo conocemos. Se ha terminado el hecho de que la teología y la Iglesia en particular pueda decir yo tengo un conocimiento docto de todo, una doctrina que da respuesta absolutamente a todo. Lo siento, esto ya no funciona, sino que estamos ante la máxima debilidad, vulnerabilidad. ¿Qué decimos ante estos retos biomédicos, bioéticos, ante estos retos de inteligencia artificial? ¿Y qué vamos a saber de todo? Pues no sabemos de nada. Y tenemos que reconocer que no sabemos de nada. Sí que sabemos de algo, que es lo importante y lo que tiene que ser, creo yo, nuestra carta de presentación, que es que como nos preocupa la persona humana, partir de la antropología, nos preocupa la persona humana, nos preocupa la felicidad, soy agustiniano en este sentido, de la persona humana, nos preocupa esta felicidad, nos preocupa este sentido, como nosotros estamos en búsqueda continua de esta felicidad, de este sentido, somos capaces de decir una palabra de consuelo, una palabra de compañía, de acompañar, de andar con los hombres y mujeres de este mundo con sus problemas, con nuestros problemas. Y entonces ahí hablaremos con muchísima, punto siguiente, humildad. Humildad. No podemos ya tener estatutos privilegiados la teología, no los tenemos, no los podemos tener.
somos los que tenemos que ir pensando esta historia continuamente, y la pensamos desde una palabra que no nos sirve para interpretarlo todo, quizá lo había servido en algún momento, sino que ahora la palabra nos interpela continuamente, y lo tenemos que hacer en comunión con todos aquellos que estamos haciendo este trabajo que es teológico y que es espiritual y que es pastoral y que es de nuestras comunidades, y llevando, la frase también es del cardenal Tolentino y me gustó muchísimo, este bastón que nos sostiene en el camino. Me gustó la imagen del bastón que nos sostiene en el camino, y este bastón es la tradición que tenemos, el estar acompañados de este pueblo de Dios, y vamos acompañados con este bastón que nos sostiene en el camino. Y él va repitiendo estas tres cosas, la palabra, la comunión y el bastón, a través del cual caminamos por este mundo y somos capaces de, con toda la humildad del mundo, decir que nosotros pensamos, tenemos esta respuesta al interrogante profundo de la vida humana que nos viene desde Dios, pero sin ningún dogmatismo posible, y sabiendo que es aquello que nos atrae desde el corazón. Soy agustiniano, lo siento, estoy explicando a Agustín. En conclusión, yo creo que tenemos que empezar por esta humildad, sin ningún dogmatismo, casi resumo, sin ningún dogmatismo. Creo que tenemos que aspirar a esta categoría sapiencial de procurar ser comprensivos con absolutamente todo, siendo capaces de hacer más narraciones, también lo has dicho creo que tú Paco antes, más narraciones, más parabólica, decía antes, que no dogmática, que no con grandes respuestas, sino sabiendo que compartimos estos interrogantes individuales y comunitarios, y que vamos comunitarios porque cuántos interrogantes nos está planteando este mundo en este momento, y nos lo plantea, y tenemos que ser capaces de dar respuesta. Y la palabra de sabiduría de maestra, ¿quién la ha dicho? Decíamos también tomando café antes, lo ha dicho el Papa, la única palabra en todo el mundo que ha podido ser una palabra de maestro, de sabiduría, de sabio, de acompañar, de comprender, y mira cómo se le han tirado a la yugular, Y ahí tenemos que hacer resonar este logos eterno que descubrieron los padres, este logos que está presente en todas las realidades de nuestro mundo, de las personas, de la creación, una palabra que no se anuncia a sí misma. Cuando hablamos demasiado de nosotros mismos y de la Iglesia, ni de nuestra estructura organizativa, nos equivocamos. La palabra tiene que ser buena nueva para, y tiene que ser noticia nueva para cada hoy de la historia, en un diálogo y en un camino que es compartido con todo el mundo, en una, y cierro, búsqueda de la verdad, y no en una posesión de la verdad, sino en una búsqueda constante, humilde, de esta verdad que es la que nos ha proporcionado, si acaso, toda la historia de la salvación en la plenitud de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo plasmado en el Evangelio. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias también al profesor Torra, que también se ha ajustado exquisitamente al tiempo. Así como los tres se han ajustado tan exquisitamente al tiempo, pues tenemos también algún espacio, pues yo creo que una cierta amplitud para el diálogo, ¿no? Para las preguntas, para los comentarios, ya sea entre vosotros mismos, si queréis compartir vuestras reflexiones, ya sea del público asistente en la sala con vosotros. Así que abrimos este espacio. Si alguien quiere, yo le paso el micrófono. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va más orientada sobre esto que han nombrado del ChatGPT, de la IA. Sí que es verdad que los alumnos utilizamos IA, a mí no me cuesta admitirlo, y creo que lo utilizamos en función, o sea, en el ámbito académico. Es que me están mirando los profesores, esto no puede ser. Lo utilizamos desde un punto de vista, no para hacer trabajos, no para todo esto, sino
Cuando yo no entiendo algo, por ejemplo, vamos a coger un texto de la Suma Teológica, lo pongo ahí y dile, explícamelo, ¿no? Es una manera de entender las cosas en un vocabulario un poco más sencillo. Estoy dando un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero creo que ahí la cuestión y la respuesta de la teología debe ser educar en ese aspecto, ¿no? O sea, educar a la gente a cómo utilizar para el bien ChatGPT, la IA y tantas cosas. Y mi pregunta iba sobre estas preguntas que se han hecho de cómo puede la teología o qué palabra tiene la teología en este siglo XXI. A todas estas personas que no creen en Dios, ¿cuál sería su respuesta? O sea, ¿cuál es la respuesta que ustedes dan concreta de la teología para una persona hoy que no cree en Dios? Se dirige a todos, así. ¿Quién quiere empezar? La primera pregunta que se hace la teología, yo soy un poco exagerado cuando hablo. La primera pregunta que se haría la teología ante una persona que cree en Dios en relación a la fe es ¿por qué necesita el otro la fe? La fe nos dice que el otro la necesita para salvarse. Pero la teología pregunta ¿por qué? Porque sin responder a esa pregunta de por qué, no podemos comunicarla significativamente. Eso significa que la teología nos lleva a preguntarnos, no si tengo fe o no, sino por qué mi fe a mí me salva. No dar por supuesto que ya está. Cuando entramos ahí, entramos en un mundo que es ambiguo. Porque la relación de la fe conmigo, o mía con la fe, tiene espacios en los que está estructurada y otros espacios en que no, pero al encontrarlos, y esto se encuentra no solo pensando así uno en soledad, sino leyendo, bueno, pero voy a lo sintético. Esto me hace descubrir hasta qué punto la fe sería una forma de dar un horizonte último a mi vida, guiarla hacia una plenitud posible en relación con algo muy concreto, que es la vida de Cristo. Y que eso no está hecho. Y por tanto que la fe que me salva es una fe que me va haciendo. Por tanto, cuando yo me pregunto por la fe del otro, inmediatamente la teología me pregunta por los fundamentos de mi fe y me obliga a ir más allá de donde estoy. Y al ir más allá de donde estoy, es donde me encuentro con el otro, que está en mi misma posición o yo estoy en su misma posición, que es la posición humana, en la que está la ambigüedad de Dios no es evidente, sino que es una decisión que ofrece esto, ofrece lo otro. Por tanto, no es que la teología vaya a ayudar sin más, dice, es la que explica bien para que tú comprendas. No, esto ya sabemos, después de la teología moderna hasta el Vaticano, que por explicar bien la fe uno no se convierte. Va más allá. Pero es necesario explicarla bien. Y explicárnoslas a nosotros mismos para ver dónde engancha. Entonces es lo que se me ocurriría. Me parece fenomenal que utilices ChatGPT. Yo, si alguien no lo diría, pues úsalo. Si alguien me lo trajo y no lo usa, pues suspenso, porque es que hoy en día... No, sí, el tema es cómo se usa, evidentemente, ¿no? Yo, por poneros un ejemplo, y fuera del ámbito teológico, para hacer ver lo que quería decir con lo de reforzar, los TFMs de la Facultad de Empresariales, en comillas, una de las posibilidades de TFMs era analizar una marca de empresa. Es decir, tú vas a hacer un trabajo fin de máster en el cual vas a coger una marca de empresa, Microsoft, Apple, lo que sea, y la voy a estudiar desvelando los rasgos que la caracterizan, sus virtudes, sus dificultades, etc. El otro día, en un seminario para empresarios, de uso de inteligencia artificial, una chica nos hizo una demostración de cómo en 1 hora, 2 horas, creaba toda una marca de empresa. Significaba, voy a imaginar que quiero vender un producto.
le pido a la inteligencia, usando diversas inteligencias artificiales, le pido que me dé un nombre para esta empresa, que me cree un logo para la empresa, que me haga una imagen de marca para esta empresa, que me haga un modelo de negocio, porque hay una inteligencia artificial que te hace modelos de negocio para la empresa. Y luego voy a hacer la publicidad. Y con Midjourney, el de imágenes, creó toda una serie de imágenes hiperrealistas, imposible de saber si eran modelos reales o eran fotografías, llevando, vistiendo, portando, tal, lo que quería vender con diversas personas, en folleto, etc. Es decir, en 2 horas había construido una cosa que pues una empresa de publicidad le llevaría tradicionalmente semanas para hacer. Traslademos esto a la teología. O sea, lo que podremos hacer con esto cuando esté funcionando bien. O no. O nos vamos a hacer lo que hacíamos toda la vida y nos lo va a hacer ChatGPT. ¿Ves la cuestión? No. Entonces, yo creo que ahí está el reto. Es decir, ¿cómo vamos a poder multiplicar la capacidad de profundizar, de trabajar, etcétera? El otro día Paolo Benanti, este italiano que se dedica mucho al tema de la inteligencia artificial, está en Roma, en el Roma Call, este grupo que reflexiona sobre esto. Él decía, imaginemos, por ejemplo, cuando ya es toda la patrología esté disponible a través de la inteligencia artificial, toda, y podamos dialogar planteando cuestiones, preguntas, propuestas, a ver qué nos dice. Es decir, las posibilidades son infinitas si se usa bien. Eso en la pedagogía, porque luego está el tema antropológico que va por otro camino, ¿no? Y luego el tema de la fe, yo creo que ahí me suscribo totalmente a lo que ha dicho Paco, de tenemos que preguntarnos, antes de decir al que no cree, ¿en qué creo yo? Es decir, ¿cuál es el Dios en el que yo creo? Pablo VI decía, la Iglesia primero tiene que evangelizarse a sí misma. Es decir, tiene que estar segura de que el Dios al que predicamos es el Dios de Jesucristo, ¿no? Y una vez que tenemos claro en qué Dios creemos, entonces entramos en diálogo. Y luego es el tema de la increencia. Cuando alguien dice que no cree, ¿qué significa eso? Porque claro, los jóvenes hoy te dicen, no, yo no creo en Dios, pero creo en el karma. El 75% de los jóvenes españoles dicen que creen en el karma. De esos, la mitad son ateos, se declaran ateos, pero ¿de qué están hablando? ¿Ves? Entonces, ahí el análisis de la increencia es muy importante para saber a quién nos dirigimos. Sí, a esta última me sumo a esto. A partir de Maus, yo digo que muchas veces que me siento comercial de un producto a gente que no quiere comprar. O sea, yo llevo respuestas a gente que nos hace preguntas. Y entonces lo primero que uno tiene que hacer es ayudar, si acaso, a que la gente no solo se haga preguntas, sino que las formule bien. Es decir, no podemos obviar de Maús la primera parte, que es que Jesús está caminando de espaldas a Jerusalén, alejándose de su comunidad, porque quiere compartir el camino con aquellos que no saben ni lo que dicen, y que lo que dicen a veces son disparates, ¿no? Y está compartiendo este camino y está... Entonces, esto es lo que creo que tenemos que hacer para ayudar a decir, ¿qué estás diciendo cuando dices que no crees en Dios? Si yo hablo de Dios y sé lo que cuesta, ¿qué estás diciendo tú cuando dices no creo en Dios y no sabes ni lo que es Dios? No lo sabes, o sea, no, porque me cuesta saberlo a mí que creo en Dios. O sea, luego, este paso de Maús de andar de espaldas a Jerusalén, caminar hacia no se sabe dónde, porque no se sabe dónde está Maús, creo. Y por lo tanto, este paso para mí es fundamental hoy. En cambio, en otros momentos teníamos ya directamente, podíamos ir a partir el pan, o podíamos ir a la enseñanza de los salmos y no sé qué, y podíamos ir, y hoy tenemos que hacer todo un proceso que es evangelizador, y que es de ser capaces entonces de explicar y de ayudar a que la gente lo formule, se formule a sí mismo y sepa preguntarse a sí mismo y decirlo, porque la gente no lo sabe. O sea, estamos en un momento de tweets y bueno, no sé cómo se llama ya los dos, pero de tweets y de titulares y sin esta reflexión que creo que es fundamental, ¿no? Los padres, hay aquella frase que dice, el sabio porque sabe dice, y el necio como no sabe opina. Pues estamos en que todo el mundo puede opinar de todo, y opina de estas cosas sin saber. Y lo que tendríamos que ayudarles a que sepa, a que pueda formularse este conocimiento bien formulado, ¿no? Que me parece a mí, pero esto no es fácil, o sea, evidentemente no es fácil, es estar expuesto a, vulnerable a. Buenos días, muchas gracias por vuestras reflexiones, pero hoy en día se habla de nueva evangelización y nuevo anuncio, y mi pregunta es, ¿cómo estar presentes en las redes sociales como cristianos para dialogar y no dividir, sino para ser puentes y no división?
yo creo que el primer anuncio nunca se hace por redes. Las redes no son para el primer anuncio. Quizá puedan suscitar preguntas. Pero uno de los problemas que... iba a poner un ejemplo a raíz de lo que decía, es creer que lo instrumental puede sustituir a la relación. El primer anuncio se hace siempre como una relación, porque no es una transmisión de ideas. No es de decir, mira, te doy estas ideas para que tú las pienses y las puedes pensar sin mí. Sino el primer anuncio es la oferta de un espacio común de fe. Por tanto, en las redes, yo lo diría así de contundente, no se puede hacer primer anuncio. Se pueden suscitar preguntas, se pueden generar... y evidentemente esas preguntas tienen que ser preguntas... Si queremos que alguien se haga la pregunta que nosotros le hacemos, no decimos, mira, eres poco menos que tonto, porque no sabes lo que piensas, piensas muy mal. Pero si aceptaras esto que te digo yo, entonces sí que serías listo. O sea, a veces lo representamos así, ¿no? No solo nosotros, casi todos los que están en las redes, ¿no? No, hay que presentar preguntas que ofrezcan nuestros propios caminos de vida donde hemos encontrado que la fe es una posibilidad máxima. Pero siempre en una relación carnal. Lo nuestro es la carne, encarnación. Sí, no, me parece muy bien lo que dices. Buenos días, muchísimas gracias por todo. Me presento porque tiene sentido. Soy Javier, soy laico, teólogo, padre de familia y en paro. Obviamente porque no puedo, o sea, no por la paternidad, sino porque no he podido ejercer de profesor de religión. Y es el gran drama al cual nos enfrentamos todos aquellos que hemos estudiado teología, no con vistas a ordenarnos al sacerdocio. He hecho el máster en Ciencias, Matrimonio y Familia, he hecho el Studium del Dicasterio para la causa de los santos, para poder dedicarme, si Dios quiere, el día de mañana, poder ofrecer este servicio a la Iglesia. Pero la realidad es muy difícil. Recuerdo un encuentro con una persona que podía enseñarme dentro de la causa de los santos y me dijo, al enterarse que no era sacerdote, me dijo primum manducare de inde filosofare, a lo cual no tuve más remedio que decirle muchas gracias e irme con la poca dignidad que me quedaba, decir muchas gracias. Digo porque don Francisco Ramírez en su parte de presentación decía que los laicos cada vez más tienen que ir tomando el relevo de explicar, ¿no? Y dar las clases. Independientemente de lo que crea, hay una realidad que es, o sea, que de la que tenemos que partir. Don Santiago Pons, físico, teólogo, filósofo y doctor en filosofía. Miguel Navarro con Antonio Orbe. Mariano Ruiz con la Daria. Es decir, son personas con un peso, con un bagaje, y yo me encuentro ante la situación de si el año que viene acepto vivir yo, mi mujer y mi hijo con 1.000 euros al mes y estudio una licenciatura si me becan, si no me becan nada, o si decido renunciar a avanzar teológicamente por mantener a mi familia. También citabais, ¿no?, de que cada vez más el Papa Francisco, ¿no?, pues había propuesto que adaptar los horarios. Creo que estamos muy lejos. Creo que ni siquiera no sé si seréis conscientes de los alumnos laicos que podéis tener en la facultad. No sé si tenéis 4, 6, 8, 10, 12 y de lo que es de ello después de una vez son egresados. Por eso decía que la teología hoy, un poco recogiendo en este sentido, ya formulando una pregunta, también pasa por los laicos, porque hay una indiferencia a entrar en las iglesias y a un aula de teología. Recuerdo de haber oído, ¿no?, de haber estado el cardenal Leger, ¿no?, en
en las sesiones del concilio que decía, necesitamos teólogos de chaqueta. Pero realmente existe una promoción de esto, y al final, ya un poco compartiendo con las preguntas, la dirección que llevaban, hay un momento en el que el primer anuncio, efectivamente, yo también creo que va de persona a persona, pero más allá de lo que puede decir ChatGPT, porque me parece, ¿no?, que la teología ayuda a discernir una pregunta que no puede hacer ChatGPT, que es ¿por qué sufro? Yo le pregunto a ChatGPT por qué sufro y me dirá no te conozco. No sé quién eres, no sé cuál es tu historia, no sé por qué sufres. La teología sí. La teología me dice, a lo mejor no me conozco toda tu historia, no sé quién eres. Y dice, pero yo tengo un sentido al sufrimiento y a la experiencia humana. Y tengo, ante el dolor humano, ante el drama humano, tengo una persona que ama. En este sentido, quería plantear un poco cómo era vuestra visión respecto como decanos de las facultades de teología sobre los laicos y en este sentido de anuncio, no tanto de ocupar plazas y puestos de trabajo, sino en el sentido de si realmente estáis formando, no formativamente, sino como dice Benedicto XVI en el Spe Salvi, performativamente. Es decir, aunque lleva más allá de la letra y que lleva la experiencia. Muchas gracias. Como has mencionado, muchas gracias por tu intervención, de verdad. Y entiendo que es muy difícil esto. Por eso yo ya lo decía, es para un laico dedicarse a la teología y es un itinerario muy complicado, muy difícil, etc. Yo solo digo dos cosas, o diré dos cosas. Una, en mi facultad, mi vicedecano es un laico casado con niños. Y la segunda es la encargada del TUD, de Teología Universidad de Posgrado, es una laica, soltera, pero laica. De los 3 departamentos de teología, 2 están dirigidos por laicos en este momento. Uno es un laico casado con niños y otro es una laica no casada, el otro es un sacerdote. Bueno, y eso por decirte de los que ocupan, y luego te puedo hablar de los que dan... O sea, que ciertamente hay, pero no ha sido fácil para muchos de ellos el camino hasta llegar ahí, evidentemente, ha sido difícil, ¿no? En la formación, nosotros en Madrid tenemos desde hace más de unos 45 o 50 años un programa de teología, grado en teología, presencial por la tarde, orientado a los laicos, para que puedan compatibilizar el trabajo con... Bueno, hacemos ese tipo de esfuerzos. Ahora, reconozco que el camino para llegar a dedicarse profesionalmente como laico a la enseñanza de la teología no es fácil, es verdad, pero mi postura precisamente es que tenemos que intentar ayudar, y ahora tenemos a una persona que está acabando el grado en teología laico y ya me han dicho, hombre, a ver si la podemos apoyar para que haga licencia, para que haga doctorado y para que... Pero esto hay que arrancarlo desde bastante atrás para que pueda ser posible muchas veces, ¿no? Pero bueno, esto un poco se me ocurre. Es de los retos, o sea, evidentemente, y te lo agradezco también, es de los retos que tenemos planteados el del futuro de la teología, que hasta ahora era patrimonio exclusivo del ministerio ordenado y que no tiene ni puede ser así. Y de los retos que no sé si seremos capaces de estar a la altura, evidentemente, o sea, que estas realidades están. La realidad es de que hay mucha gente estudiando teología prejubilada. Es decir, cuando la gente puede tener ya, o sea, su vida lo hubiera deseado y ahora que puede porque es prejubilada o porque ya está, entonces es cuando se dedica a esto y hace hasta pensar muchísimo, porque entonces ha vivido su vida queriendo hacer esto y no teniendo oportunidad de hacerlo, y estos de los retos que tendríamos que... Yo creo que además tendría que ser muy importante, Francisco antes lo ha dicho también, que se pusiera en las prioridades de la Iglesia la teología como algo esencial. O sea, aquella frase de Tolentino diciendo no puede haber evangelización sin teología porque si no, ¿qué dirás? Y repetirás cosas que son insignificantes. Esto tiene que hacer pensar mucho, porque entonces tiene que ser este armazón teológico el que haga que la Iglesia tenga cara para poder presentarse, que pueda presentarse con un rostro amable y que sepa qué decir y que sepa comprender estas situaciones. Es un reto, sí, que no tenemos solucionado, creo yo, No tenemos solucionado. Este dato,
Para dedicarse profesionalmente a la teología en una facultad se necesitan 10 años de formación. 5 bachillerato, 2 licenciatura, 3 doctorados, más o menos, 10 años. La mayor parte de los que están han tenido becas, porque la mayor parte son religiosos, sacerdotes. Claro, el problema es estructural. ¿Cómo se beca en una sociedad como la nuestra, que no es, por ejemplo, la alemana, ¿no?, que es distinto? ¿Cómo se beca a un laico, una laica, durante 10 años? Porque ¿quién puede, si no, dedicar 10 años de su vida a una formación en ese nivel? Y a un chaval de 18, 20 años difícilmente puede tener esta vocación, ¿no? O sea, hay un problema estructural. Además, en las iglesias diocesanas y a veces en las congregaciones, no hay contratación de laicos en este sentido. No trabajan muchos y trabajan fundamentalmente en funciones que no son, o en puestos que no son directamente de teología. Esto también es un problema. Dicho eso, no sé aquí, pero yo vengo de la zona de Castilla, de León, por allí, ¿no? En estos momentos andan todos los colegios religiosos y todas las delegaciones de enseñanza buscando como locos gente que tenga teología, porque la necesitan. Cualquiera que tenga, casi es llamar y encontrar, pero en esos niveles. Y no sabemos si esos niveles van a durar mucho por las cuestiones educativas de los gobiernos, ¿no? Pero creo que es un problema difícil, aunque necesario afrontarlo de alguna manera. El problema está en las mujeres, por ejemplo, también. Las congregaciones, que son las que podrían generar la formación de mujeres en la teología, se encuentran con que ahora sus congregaciones no tienen a casi nadie. Y por tanto, dedicarlas a la teología cuando tienen montones de acciones, pues es muy complicado. El problema es también estructural, no solo de deseo, y es una pena. Santiago. Si me permiten, vamos, sobre el tema que has planteado y en línea de lo que estaban diciendo. No solo laicos que se dediquen a la teología, sino ahora estamos abriendo un campo muy importante dentro de la Iglesia. Se está ofreciendo mucho, se está insistiendo mucho en que hay que compartir la labor misionera con los laicos, es decir, que hay que construir. Entonces, mi temor es ¿qué laicos van a contribuir con eso? Porque si al final no se valora a un laico que ha tenido una formación teológica, es decir, es que eso tiene que ser un mérito. Es decir, si yo voy a contratar un agente de pastoral para que se encargue de la pastoral de una residencia de ancianos, es que me ha pasado eso hace poquito, ¿eh? Pensé en estudiantes que tuvieran el grado de ciencias religiosas, ¿eh? O si tengo que contratar a un laico para que se encargue de... ¿Voy a valorar bien que tenga una formación teológica? ¿Que tenga un grado en teología? ¿O un grado en ciencias religiosas, por lo menos? Eso es un reto que tenemos ahora y que aquellos que tienen que tomar esas decisiones tienen que tener en cuenta. Que no es una formación, no es un mero adorno el tener una formación teológica, sino que eso te va a dar una fundamentación, te va a dar un contraste, te va a dar un peso para que puedas afrontar esas... Pero, como estaban diciendo, es un reto que tenemos ahora mismo. Y no solo nosotros, sino también pues, en los ámbitos donde se han de tomar esas decisiones. Pero sí, es un reto. Muy bien, vamos a una última pregunta y concluimos para concluir el panel de comunicaciones. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo estaba pensando en lo que dijo don Francisco Ramírez sobre que el 75%, bueno, no recuerdo el número, pero que... Total, que a la gente de la calle tú le mencionas la palabra de Dios y no creen, pero porque en verdad no sabemos bien ni definir qué es, ¿no? Pero sobre el karma, por ejemplo, sobre otros términos, sean de nueva era o de cualquier otro tipo de religión, son más aceptados y son más utilizados. Entonces, y respecto a lo que dijo Samuel antes también en su pregunta, que decía que el ChatGPT, que te explica lo que le preguntas con un lenguaje fácil de entender. Entonces estaba pensando sí, y respecto también a lo que decía el compañero, ¿no? de como el drama existencial de cada persona. Pensaba si es posible transmitir el espíritu de la teología cristiana sin utilizar los términos de la teología cristiana, por estos términos que a la persona de la calle no quiere escuchar, pero que creo que son términos fundamentales. Dios,
Jesucristo, cruz, resurrección, pero es posible transmitir este espíritu que llegue o sea, a la existencia de la persona, a lo profundo, sin valerse de esos conceptos cristianos. Esa es mi pregunta. Es que el problema es el contenido, no los términos. El problema es que, para mí, que se plantee de verdad la pregunta antropológica, porque estos términos son respuesta a. Si no hay el planteamiento inicial, ni este término ni otro término. Es verdad que uno puede explicarlo de forma más aparentemente fácil y entendedora y lo que quieras, pero el problema es la pregunta, que la gente se formule esta pregunta, porque si no, estamos acostumbrados a que estos términos ya formaban parte en fin, de la cultura común y tal, y hoy nos encontramos que esto ya no significa nada, ¿de acuerdo? Esto tenemos que saberlo y ayudar a que entonces sepan si acaso que hay una pregunta previa que es la que se responde con, y entonces cuando se explica el término. En Cataluña, hicieron la traducción de la parábola de los talentos cuando el leccionario, en el concilio, por la parábola de los millones. Y claro, 1 millón en el año 65, cuando se hizo esta traducción, 1 millón era 1 millón. Después, el año 2000 no era nada. Y el año 2004, cuando el euro volvía a ser 1 millón, 1 millón. Y no vale más explicar qué es la palabra talento y qué significa y ayudar a que uno se dé cuenta de la pregunta, porque si no, los términos siempre nos van a traicionar. Y bueno, es verdad, pero entonces, esta humildad de saber que no podemos responder fácilmente con unas palabras, que tenemos que ser capaces de reflexionar. Esta es la misión de la teología. Ser capaces de explicar esto, y entonces no sabemos nada, tenemos que ir creo yo, empezar otra vez desde cero, sí. Y es un reto apasionante, por otra parte, el de los padres. ¿Cómo explicaremos en un mundo griego y luego latino toda una cosa que viene del mundo bíblico, que no tiene nada que ver con unas categorías que son filosóficas, que luego pasan y supieron hacerlo, y avante, atrás, y supieron hacerlo. Ese es el reto que tenemos un reto que es apasionante. Nunca nos aburriremos los que nos dedicamos a la teología, siempre cambia continuamente, porque cambia con la persona que tenemos enfrente, creo yo. En fin, no sé. A ver, está sobre... yo me dedico a pensar, y los que me conocen, yo siempre estoy dando vueltas a la cabeza y discutiendo y tal, pero está sobrevalorado un poco esto de comprender. En este sentido, seguro que todos habéis visto alguna vez la relación de dos que se quieren, vuestros padres o dos novios, que le dice uno a otro: es que no hay quien te entienda. La fe es el vínculo. El diálogo que se entabla en ese vínculo es lo que crea un espacio de comprensión sin comprensión total. Y esto es muy importante. Por eso lo que se transmite no es la teología. La teología está llena de términos para explicar lo que se vive, ¿no? El núcleo de la experiencia de la fe. Y eso, dependiendo con quién estés, se formula de una manera o de otra. Y aquí hay un problema, uno con lo de que preguntaba el primero. El ChatGPT te lo explica claramente. Sospechar de quien explica las cosas claramente. El mundo y la vida no se puede explicar claramente. Cuando se explica claramente estamos dentro de un sistema, y un sistema siempre deja fuera cosas. Por tanto, hay que entender las cosas y hay que forzarlas, pero lo nuestro no son los sistemas, es la carne. Es más fácil relacionarse con un ordenador que responde y que comprendes y que manejas que con una persona. Siempre es más fácil, siempre es más fácil. Pero lo nuestro es lo otro. Lo nuestro es el mundo real con el que dialogamos y que vamos comprendiendo, y en esa comprensión vamos a darnos cuenta que se nos queda más grande de la cuenta, y siempre en un contexto de relación última, de horizonte último, que es Dios. Eso es lo central. Bueno, pues hasta aquí nuestro panel comunicativo de hoy. A don José quiere preguntar, venga, a don José damos la palabra. Preguntar, no, agrair y agrair-vos. Sou ya más jóvenes que yo, y agrair-vos, agradeceros vuestra intervención, ha sido genial.
os lo reconozco de corazón. Y la dificultad, a mí me ha resonado y me sigue resonando lo que has dicho, leer, lo ha dicho 5 veces. El problema es que hoy tenéis muchas dificultades para leer. Asumid eso porque es verdad. Si yo he dedicado un mes de agosto para leer un libro sobre Carlos Marx, cuando tenía 18 años, eso vosotros no podéis hacer. Entonces, esas cosas, pues tenéis dificultades. Pero, por favor, uniéndome a mi amigo Vicente, tenemos el reto de la creatividad. Y creatividad, si no se pasa por muchas lecturas, no sale. No sale. Lo ha explicado muy bien, lo que pasa es que es un poco difícil, pero lo ha explicado muy bien. Es decir, estamos en sistemas, tú lo dirías de otra forma, estamos ya en conceptuaciones ya dentro de un esquema. Entonces, salir de tu esquema para entender que hay más mundo, y eso sí que la teología sea testigo de que hay más mundo de lo que la gente vive, eso es apasionante. O sea, realmente, si vosotros quedáis con vuestro mundo, entonces esto es muy retador para el joven. Oye, que hay más mundo, pero no solo en cantidad informativo, porque nos van a atiborrar de información, vas a tener mucha capacidad de información, pero no, es del mundo cualitativo, es de tu ser o no ser, aún Hamlet, aún tu ser o no ser. Eso es otro mundo, más mundo, y es un reto que os animo de corazón, yo ya, el más viejo de todos, os animo de corazón a que sigáis apostando por el estudio y por la teología, que estoy totalmente de acuerdo. Hoy la tenemos mucho escepticismo sobre el sentido de la teología. Lo de la frase que ha subrayado 4 veces de Tolentino, de que sin teología no hay evangelización, pues esta semana pasada, en un retiro con mi equipo de evangelización, pues noto yo que les falta valorar el pensar, porque funciona, y como funciona la evangelización, o funciona, es que esto funciona. Pues como funciona, pues ya basta, pero el pensar, entonces eso es muy bonito lo que habéis hecho, lo agradezco a todos vosotros, enhorabuena. Vale. Pues nada, nos quedamos con el agradecimiento a los asistentes y el agradecimiento a los comunicantes, a los 3, por haber venido hasta aquí, compartir las reflexiones, acompañarnos en este aniversario, y muchísimas gracias. De verdad.